En abril de 1992, la ciudad de Sarajevo quedó atrapada en un cerco que no se parecía a nada visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Rodeada por colinas, la capital bosnia se convirtió en un blanco permanente. Desde esas alturas, fuerzas serbobosnias establecieron posiciones de artillería y francotiradores con un objetivo claro: hacer de la vida cotidiana un acto mortal. No se trataba solo de conquistar la ciudad, sino de quebrar a quienes vivían en ella. Sarajevo no fue asediada durante semanas ni meses, sino durante casi 4 años. Más de 1000 días consecutivos bajo fuego. El suministro de agua, electricidad y alimentos fue interrumpido de forma sistemática. Las calles dejaron de ser espacios de tránsito y se transformaron en zonas de ejecución potencial. Entre todas ellas, una franja urbana se volvió símbolo del horror cotidiano. La llamada calle Francotiradores, un conjunto de avenidas abiertas donde cruzar significaba exponerse deliberadamente a un disparo. La lógica del terror era simple y brutal. Los francotiradores no apuntaban solo a combatientes, sino a civiles, niños, ancianos, periodistas, médicos. Correr, caminar o simplemente asomarse a una ventana podía ser suficiente para morir. No había horarios seguros. El disparo podía llegar por la mañana, por la tarde o en plena noche. La imprevisibilidad era parte del arma. Vivir en Sarajevo significaba aceptar que cada movimiento podía ser el último. La población aprendió a adaptar su comportamiento al cerco. Se cavaron trincheras improvisadas entre edificios, se colocaron barricadas con chatarra y se pintaron advertencias en muros para señalar zonas expuestas. Cruzar la calle Francotiradores requería cálculo, coordinación y suerte. Algunos esperaban a que otros corrieran primero para distraer al tirador. Otros cruzaban en grupos, sabiendo que eso no garantizaba nada. La normalidad había desaparecido por completo. Mientras tanto, el mundo observaba. Las imágenes de Sarajevo llegaban a los noticieros internacionales, pero la intervención era mínima y tardía. La ciudad se convirtió en un escenario donde la violencia se repetía a plena vista, día tras día, sin que el cerco se rompiera. Para quienes vivían allí, la sensación de abandono era tan pesada como el miedo constante. No había una batalla decisiva que esperar, solo la certeza de que el día siguiente sería igual. La calle Francotiradores no era un frente militar tradicional. Era un espacio civil convertido en arma. No se conquistaba ni se defendía, se sobrevivía. Cada cruce exitoso era una pequeña victoria personal, cada muerte un recordatorio de que el asedio no buscaba rapidez, sino desgaste psicológico total. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. Con el paso de los meses, la calle Francotiradores dejó de ser una anomalía y se convirtió en rutina. La vida cotidiana se reorganizó alrededor del peligro constante. Ir por agua, buscar pan o acudir a un hospital exigía estudiar rutas, horarios y coberturas improvisadas. Las personas aprendieron a leer el sonido de los disparos, a distinguir calibres y a reconocer desde qué colina venía el fuego. No era una habilidad militar, era una necesidad para seguir con vida. La ciudad desarrolló un sistema de supervivencia propio. Se cavaron pasillos entre edificios, se abrieron huecos en muros para evitar calles abiertas y se usaron vehículos abandonados como escudos móviles. Cruzar un tramo expuesto se hacía corriendo en zigzag, a veces bajo la coordinación de voluntarios que avisaban cuando estaba limpio, aun sabiendo que nunca lo estaba del todo. El miedo no desaparecía, se administraba. El terror no distinguía edades ni funciones. Médicos fueron alcanzados camino al hospital, niños murieron yendo a la escuela, periodistas cayeron mientras documentaban el asedio. La violencia no buscaba una ganancia territorial inmediata, sino normalizar la vulnerabilidad absoluta. Cada herida y cada muerte reforzaban el mensaje: nadie estaba a salvo, nunca. La calle Francotiradores operaba como una herramienta psicológica permanente. La ayuda internacional llegaba, pero de forma limitada y peligrosa. Los convoys eran hostigados, y su presencia no bastaba para neutralizar a los tiradores. Las resoluciones y negociaciones se acumulaban lejos del frente urbano, mientras la población seguía viviendo bajo fuego. La distancia entre la diplomacia y la realidad cotidiana se hizo abismal. Para quienes cruzaban esas avenidas a diario,
el tiempo se medía en trayectos sobrevividos, no en avances políticos. Aún así, la ciudad no se detuvo por completo. Se celebraron conciertos en sótanos, se improvisaron escuelas y se mantuvieron rituales mínimos de normalidad. No como desafío abierto, sino como resistencia silenciosa. Vivir, en Sarajevo, era resistir sin armas. La calle francotiradores no solo mataba, intentaba quebrar la voluntad. Y, sin embargo, la vida continuaba, fragmentada y frágil, pero persistente. Hacia el final del segundo año, el desgaste era visible en todos los niveles. El hambre, la falta de medicinas y el estrés constante cobraban víctimas incluso sin disparos. El asedio no necesitaba balas para matar, el cerco hacía el trabajo. El asedio no terminó con una gran batalla ni con una liberación repentina. Se fue apagando lentamente, a medida que los acuerdos políticos avanzaban y la presión internacional aumentaba. Para quienes habían vivido bajo fuego durante casi 4 años, el final no se sintió como una victoria inmediata, sino como una suspensión del horror. Las armas callaron, pero el silencio resultó extraño, incluso inquietante, para una población acostumbrada a medir el tiempo por disparos y explosiones. La calle Francotiradores volvió a ser una calle, pero nunca recuperó la normalidad original. Los edificios quedaron marcados por impactos, las fachadas perforadas y las aceras llenas de cicatrices visibles. Más profundas aún fueron las marcas invisibles. Sobrevivir a 1000 días de exposición constante al peligro dejó secuelas psicológicas duraderas, hipervigilancia, trauma, miedo persistente a los espacios abiertos. Para muchos, cruzar una avenida seguía siendo un acto cargado de tensión incluso años después. El balance humano del asedio fue devastador. Miles de civiles murieron y decenas de miles resultaron heridos, muchos de ellos en situaciones cotidianas sin valor militar alguno. El uso sistemático del fuego de francotiradores contra la población civil convirtió a Sarajevo en un caso extremo de guerra urbana moderna, donde el objetivo principal no fue tomar la ciudad, sino hacerla inhabitable. La calle Francotiradores condensó esa lógica en un espacio concreto y reconocible. A nivel histórico, el asedio dejó una lección incómoda. Demostró que, en la Europa contemporánea, una capital podía ser sitiada durante años sin una intervención inmediata que lo impidiera. La guerra ya no necesitaba grandes ofensivas para destruir una ciudad, bastaba con aislarla y convertir la vida diaria en una ruleta rusa permanente. Sarajevo mostró que el desgaste psicológico podía ser tan eficaz como cualquier arma pesada. Para quienes sobrevivieron, la resistencia no fue heroica en el sentido clásico. No hubo épicas cargas ni victorias visibles. Resistir significó levantarse cada día, cruzar una calle, buscar agua, enterrar a un vecino y volver a empezar. La calle Francotiradores no fue un frente de batalla, fue una prueba continua de hasta dónde puede estirarse la vida humana sin romperse por completo. Hoy, Sarajevo recuerda ese periodo no solo con memoriales, sino con memoria viva. Las cicatrices permanecen como advertencia. Vivir bajo fuego durante 1000 días seguidos no fue una excepción histórica lejana, ocurrió ante los ojos del mundo. La calle Francotiradores quedó como símbolo de una verdad brutal: en la guerra moderna, el acto más peligroso puede ser simplemente intentar llevar una vida normal. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.